Hola, buenos días, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y estamos aquí nuevamente tratando de compartir el Evangelio siempre, porque a la verdad mucha gente ignora que Dios está presente en nuestras vidas. Mucha gente está perdida y nosotros no hacemos nada. Los padres viven en la vanidad de este mundo. Los hijos también. Las familias se están perdiendo. Muchos no creen, muchos son bien religiosos. Tenemos que ser firmes y constantes en la fe, creyendo que Dios es veraz, que Dios no está juzgando a nadie eh, de una manera vil, como muchos piensan, que Dios es injusto. No, amigos, Dios es bueno. Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Dios envió a su Hijo a morir para el mundo. Dios entregó su vida para salvar al mundo, pero el mundo no quiso. Es lo que debemos de entender. El mundo no quiere, la humanidad no quiere arrepentirse, no quiere buscar al Señor. Todo está resumido en una palabra: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámate, ama a tu prójimo. No hagas daño. Piensa lo que vas a hacer. Sé prudente. Piensa lo que vas a decir. Y pues, como cada día pasa, la gente cada día envejece y, y está caminando en esta vida sin Cristo, sin fe, sin esperanza. Muchos dicen que tienen fe, pero esa fe es una fe ajena a la voluntad de Dios, porque la verdadera fe es la confianza en las palabras de Jesús, la confianza y el obedecer al Señor. No es una fe ciega como muchos tienen, una fe sin entendimiento, una fe sin haber oído la palabra de Dios. Muchos oyen la palabra de Dios como un cuento y tienen muchas creencias, costumbres. Eso se llama religiosidad. Y tenemos que pensar bien lo que estamos haciendo. La Biblia, la Biblia es una recopilación de libros y las cartas de los apóstoles, de Juan, de Pedro, en el tiempo de la persecución de la iglesia, en el primer siglo. Y los libros del Antiguo Testamento son libros de la cultura hebrea. Son libros de los profetas hebreos que Dios le habló a su pueblo. Pero cuando vino la salvación al planeta Tierra, Dios envió a su Hijo y todo fue cambiado, fue transformado. Dios le dio una oportunidad a la humanidad. Y la humanidad pues sigue pecando, sigue sin conocer a Dios, sin conocer a Jesucristo. El secreto más grande que puede haber en un hombre revelado así es la obediencia a la palabra de Dios. Si Dios dice no, es no. Si Dios dice deja, tienes que dejarlo. Si Dios ordena, tienes que obedecer. ¿Por qué? Porque se supone que eres hijo de Dios. Y, y a veces se muestra rebeldía en el ser humano, aún conociendo la palabra de Dios. Por eso muchos hombres se alejan de Dios. Y queremos hablar acerca de que Dios tiene autoridad sobre todas las cosas, porque Dios es el Rey soberano de toda la tierra y Dios puede hacer lo que Él quiera con su creación. Si Él ha dicho en su palabra que vendrían tiempos
difíciles y tiempos de destrucción, esos tiempos se están acercando. El planeta Tierra está sufriendo en estos momentos muchas cosas. Hablando en sí, el planeta Tierra está enfermo, tiene el cambio climático, es como si tuviera fiebre. Y está habiendo cambios en la Tierra. La Tierra va a temblar. Las personas de este mundo se van a volver hostiles. Van a aparecer hombres sanguinarios. La maldad va a aumentar. Y usted puede pensar y decir, ¿y dónde está Dios? Que no hace nada. Pues Dios está allí. Dios está presente. Pero nosotros no queremos obedecer. Y obedecemos con dificultad. Porque pensamos que nuestra vida tiene más importancia que vivir el Evangelio. Y debemos de tomar una decisión. Y estaba pensando esto porque estamos en un país donde decimos que hay libertad. Libertad de expresión, libertad para creer. Y tú puedes creer en lo que tú quieras. Pero gracias a Dios que tenemos esa libertad de tener una Biblia en nuestras manos y poder salir a la calle a predicar, a compartir el Evangelio. Pese a todas esas religiones que engañan a la gente, pese a los que van y engañan con doctrinas falsas a la gente, pero es que también Satanás trabaja, amigos. El Señor trabaja con su palabra, con su espíritu en nosotros, y hablamos la verdad. Y cuando hablamos la verdad seremos verdaderamente libres y seremos discípulos de Jesús. Pero vienen muchos engañadores que engañan a la gente con doctrinas que no son de la Biblia, son pensamientos de hombres. La Biblia no necesita interpretación, la Biblia se interpreta sola. La Biblia es la palabra de Dios directa. Y hoy vamos a leer el capítulo 5 de Juan, donde habla acerca de la autoridad de Jesús. La palabra tiene autoridad sobre nosotros, pero nosotros no queremos. Por ejemplo, hay policías en la ciudad y esa autoridad sobre toda la comunidad, pero hay gente que no quiere someterse a esa autoridad, no quiere, no le teme, y los delincuentes hacen fechorías, y cuando los agarra la autoridad están llorando. Pero la gente no quiere, amigos, no quiere. Entonces, pues, no queda más remedio más que decirles de que el que no obedezca a la palabra de Dios no va a entrar al reino de los cielos. Y usted puede decir, oye, ¿por qué dices eso? Porque es claro, amigo. El mandamiento más grande que nos dejó el Señor es amar a tu prójimo. Amar al prójimo es respetarlo, respetar las cosas de la calle, aun si te encuentras algo en la calle, ahí buscar de quién es, llevar las cosas a su dueño, no aprovecharte de los demás, no murmurar, no hablar mal de otras personas. Manifestar el amor de Dios es ser generoso, ser amable. Cuando tú amas a la gente, entonces es porque el amor de Dios está en ti. Yo sé que muchos tienen educación. Hay una educación donde te enseña valores de respeto. Y son buenos, son humanos. Hay mucha gente que es buena, que da dinero a los que están enfermos de cáncer, a los ancianitos.
pero no porque tú hagas obras vas a ser salvo. Es decir, muestras amor con los demás. Y eso está bien, que lo haga todo el mundo. Pero cuando se trata de decirles de que amas a Dios, la gente se molesta. Porque muchos en realidad no aman a Dios. Ni siquiera lo conocen. Y esa es una tristeza. No creo que Dios deje entrar al reino a su reino en el cielo a las personas que no conozcan a Jesús. Hay muchas gentes que yo conozco que son excelentes personas, gentes buenas. Miren, conocí a unos que eran mormones y ellos hablan excelentemente, hablan de Jesucristo, hablan del amor, hablan de todo. Y son excelentes personas. Son muy amables. Los instruyen bien. Pero cuando ya después de haber predicado de Jesucristo, ellos tienen unas creencias desviadas. Ellos creen mucho en el infierno, ellos creen en el infierno. Pero ellos tienen una doctrina cuando te presentan el evangelio maldito del libro del Mormón. Ahí ellos pierden, tienen pérdida. ¿Por qué? Porque el evangelio que ellos predican es de obras también. Ellos predican ellos hacen obras de salvación, las cuales, pues la salvación viene solamente por un hombre que es Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz. La salvación viene por el sacrificio de Jesús. Cuando la persona viene a Cristo y es llamada a arrepentirse, entonces Dios hace su obra en la persona. La persona es redimida y recibe a Jesús como Señor y Salvador, y este viene a ser hijo de Dios. Hay cosas, por ejemplo, tú recibes a Cristo, no sabes nada de Cristo, recibes a Cristo, pero ¿cómo puedes ser salvo? ¿Cómo puedes saber cuando tú empiezas a obedecer y empiezas a aferrarte a la palabra de Dios? Cuando abrazas la Biblia, la lees, la escudriñas, cuando tú empiezas a obedecer al Señor, cuando empiezas a arrepentirte de tus pecados, porque ese es el llamado a las personas, a arrepentirse de su vida diaria, común, ordinaria, de muchas cosas malas que a Dios no le agradan. Y Dios empieza a tener autoridad sobre nosotros cuando nosotros le permitimos a Él ser el Señor de nuestra vida. Entonces nosotros empezamos a caminar en Cristo. Empezamos a hablar de los secretos de Dios. Una persona que no conoce a Dios no puede hablar de los secretos de Dios porque no tiene intimidad. Tenemos que leer la Biblia a diario por amor a Dios y por amor a nuestro semejante, para poder amar aún a nuestros enemigos. Dios ha sido muy bueno con nosotros y nos ha dado la oportunidad de estar en este país donde podemos tener la Biblia en nuestras manos y no ser perseguidos y asesinados como en otros países. Por ejemplo, como en Corea del Norte, hay cristianos, pero esos cristianos no pueden manifestarse a predicar el evangelio porque son llevados a campos de concentración y son llevados a trabajar como si fueran presos políticos. Hay otros países, hay muchos países. Está Argelia, donde son musulmanes, donde los cristianos son perseguidos, las mujeres son golpeadas, son violadas y
y destruyen las familias, los hombres, porque su religión es contra Dios. Y son el Islam, Afganistán también, Siria. Sí hay cristianos, pero ellos se reúnen en secreto. Hoy en día la iglesia sí es perseguida. Inclusive aquí en México hay casos, pero como la gente deja pasar la vida, a veces la corrupción trabaja y no les importa, y Dios lo permite, pero Dios también tiene misericordia de sus hijos y les ayuda. Tenemos que vencer a este mundo. Jesús dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El mundo se va a acabar, amigos. Y no crea usted que el mundo es el planeta. El mundo es todo este contorno que vivimos. O sea, es usted, yo, nuestra rutina, la cosmopolitan. Va a ser destruido porque la Tierra va a seguir por otros 1000 años. Estamos acercándonos a los 6000 años donde el hombre ha pisado el planeta Tierra. Se van a manifestar muchas cosas en los cielos, en la tierra, en las estrellas. Va a haber señales impresionantes. Pero Dios siempre va a ser rey sobre todo. Él es la autoridad máxima de todas las cosas. Él ordenó al mar que se callara y se calló. Él caminó sobre el mar. Él es el Señor. Dios vino en carne. O sea, si eso no lo entiende, o sea, que Dios siendo Dios en el mundo espiritual, porque Dios es espíritu, Dios se hizo persona física, se hizo carne como nosotros. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y le dio vida y se formó la carne. Empezó a correr sangre dentro de nosotros. Dios formó todas nuestras articulaciones. Él es creador. Nosotros no evolucionamos ni fuimos creados por la nada, por las teorías. Nosotros tuvimos un creador y se llama Dios. Dios creó todo. Dios ha sido siempre fiel con nosotros, pero nosotros no hemos obedecido a su palabra y hemos sido ingratos con el Señor porque decimos que somos hijos. Pero hijos, todos aquellos que creen en el Evangelio y luchan contra su persona, porque nosotros mismos somos nuestros enemigos, luchamos contra el pecado, le decimos no al pecado. Eso es ser un verdadero cristiano. Luchar contra la vanidad de este mundo y aprender a amar a nuestro semejante. Y amar a nuestro semejante es no hacerle daño. Aunque a veces tenemos el deber de hablar, de decirle que Dios es juez de toda la tierra. Entonces, Dios tiene autoridad sobre todos, amigos. Entonces vamos a hablar acerca de la autoridad del Hijo. Y vamos a comenzar en el capítulo 5, en el versículo número 19, donde Jesús respondió. Entonces Jesús respondió y les dijo: de cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que ustedes se maravillarán.
porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estas son las palabras de Jesús, el Dios hecho carne. Y Dios tiene toda la autoridad y juicio. El Padre le dio esa autoridad. Hay muchos que, como los testigos de Jehová, que solamente dicen que Dios es Dios y el Padre, y al Hijo lo hacen menos, porque ellos no leen la Biblia de corrido, no ven el contexto. Jesús está diciéndolo. Lo que Jesús dice, que Él vio hacer al Padre, Él hace. Lo que oyó de su Padre cuando le mandó hacer las cosas, Él obedeció. Él se humilló. A obediencia fue puesto Jesús, el Hijo de Dios, como humano. Y Jesús obedeció. Miren, el Hijo. En el capítulo 2 de Filipenses habla de la humillación y exaltación de Cristo. Y está hablando el apóstol Pablo en esta carta. Y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por el de los otros. Por eso compartimos el Evangelio, amigos. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y lo vamos a ver en Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en el Señor está la justicia y la fuerza.
A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En el Señor será justificada y será gloriar y se gloriará toda la descendencia de Israel. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene vida y poder, es espíritu, es el mismo espíritu de Dios que Dios quiere que la guardes en tu corazón. Porque muchos nada más ven la Biblia como un libro. La Biblia no es un libro común. La Biblia tiene vida, amigos, y te da vida a ti. Mi palabra es espíritu y es vida, dijo Jesús. Entonces lo que está escrito es la palabra de Dios, porque imagínense nada más, que ustedes no tengan la Biblia, que no existiera la Biblia, que Dios no hubiese escogido a un hombre, que todos fuéramos un microbio y nosotros evolucionáramos y ahora ya somos humanos y somos inteligentes. Que diga usted, no, pues como no existe la Biblia, no existe la fe. Como no existe la Biblia, imagínense, no hay mandamientos. Como no existe la Biblia, no hay nada, amigos. ¿Cómo seríamos en verdad sin ley? Viviríamos siempre en pecado. Pero como no existe la palabra pecado, como no existe Biblia, no existe la ley, pues viviríamos a nuestra manera. Estaba oyendo las crónicas de la Segunda Guerra Mundial y cuando fueron los alemanes fueron tomados, a ellos les hicieron juicio y decían, es que les vamos a hacer a ustedes este juicio por los crímenes de guerra. Y ellos dicen, pero ¿por qué nos van a hacer juicio? Si para nosotros lo que hicimos estaba bien. O sea, ¿por qué ustedes nos quieren juzgar por lo que hicimos? Ellos tenían otra perspectiva de la justicia y de las cosas que se decían. Pero hay una ley muy grande en la Biblia, es la ley del amor. Y el juicio de Dios va a ser un juicio de amor, amigos. Por amor a sus escogidos, por amor a los elegidos, por amor a quien amó la palabra de Dios, a quien ama a Jesús, al Hijo de Dios, a quien ama su palabra. Vamos a leer el Salmo 2 nuevamente para que ustedes vean. Y aquí voy a poner algo muy diferente. Dios va a reinar después que esto todo se acabe, después del arrebatamiento, que vengan después los juicios de Dios. Y Dios va a reinar. Pero miren lo que va a pasar, lo que tal vez esté sucediendo. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué hay tanta revolución? ¿Por qué hay tanta guerra? Y los pueblos piensan cosas vanas. Pura conspiración misma entre naciones. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Las Naciones Unidas están llenas de príncipes y consultan unidos. En la ONU. Consultan unidos contra Israel. El Señor dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, no quieren nada con Dios. Aquí dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Las consecuencias de no obedecer. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte.
Dios ha puesto un rey, se llama Jesucristo. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Fíjense que cómo está escrito. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho. ¿De qué persona le está hablando? El Padre le dijo al Hijo, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y quiero que sepa que por ejemplo, muchos dicen, ay, es que el primer hijo de Dios fue Jesucristo y que lo engendró. No, Jesús ya existía junto con el Padre en la eternidad. Cuando Dios dice que lo engendró Dios como ser humano. Dios envió a su Hijo a ser un simple ser humano como tú y como yo. Jesús nació. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesús tiene todo el poder. Él reinará en el milenio. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús tiene todo el poder en sus manos. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra. Está hablándole a las Naciones Unidas, a la OTAN, a todos los que están en eminencia como gobernantes. Y el Señor les dice, sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pronto vendrá la ira de Dios. ¿Por qué? Porque no honran al Hijo. Y hay muchos que lo tienen en su boca. Ay, Jesús, Jesús para acá, aleluya, gloria a Dios, pero no obedecen, amigos. Son rebeldes, son hijos de desobediencia. Son personas que fuman, toman, dicen malas palabras, que se emborrachan, que se drogan, que, amigos, andan en fornicación, los jóvenes. Todo es un desorden. Están violando todas las leyes, habidas y por haber. Ya no hay justo juicio en las personas. Bienaventurados todos los que en Él confían. Si tú confías en Dios, eres bienaventurado. Jesús habla de las bienaventuranzas y dice, bienaventurados que por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes, burlándose, inclusive golpeándolos, aún cuando los maten. Así como murió Cristo, muchos van a morir. Viene un tiempo difícil a la humanidad, amigos. El odio está creciendo en el mundo. La gente proclama su desprecio, pero no se dan cuenta, porque creen a Dios a su manera, creen en Dios a su manera y piensan que están bien. Todo el juicio es de Dios y muchos se lo dejan a Dios. Ay, Dios dirá, que haga Dios lo que quiera. Ay, Dios dirá si me manda al infierno o no. No, amigos, es que por tu decisión tú te vas al infierno, porque no quieres obedecer. Tu misma actitud lo declara en rebeldía contra el Señor. Dios ciertamente tiene la autoridad. Y así es de que el Señor te dice nuevamente, en verdad te digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, y cree al que me envió, o sea, que creas en el Padre, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, el que cree en verdad,
en las palabras de Jesús. No que creas en un ídolo, que creas en una religión, que creas en el Padre, lo que ha dicho el Padre, que Él envió a su Hijo para que lo honraras, lo obedecieras y abrazaras la Biblia y amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No es de que ames a Dios a tu manera y con una religión que inculcaron los antiguos, los cuales llevan a la idolatría, a creencias extrañas, a creencias que no están, cosas que no están en la Biblia. Por eso les decimos, lean la Biblia, amigos. ¿Quieres saber la verdad? ¿Quieres venir a la fuente de información más segura? Es la Biblia. La Biblia es el documento que Dios nos dio para que creyésemos que hay esperanza, que debemos de tener fe, que hay vida eterna, que hay un camino, que vino Jesús y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Otros caminos que el hombre ha puesto como senderos para llegar a Dios es la religiosidad, la religión. Que si tú vas a tal lado, que si tú sigues a fulana, a fulano, que si tú crees en esto, que si crees en aquello, que esas son mentiras de Satanás. Y mucha gente quiere ser engañada porque le gusta ser engañada. No quiere salir de la condición de ignorancia en que está. Pero en fin, que Dios haga su voluntad en la humanidad. Vendrá el juicio de Dios y nadie podrá detener su mano aunque se ponga a orar. Aunque le pida a Dios, Señor, que no caiga tu ira. Ay, Dios no lo quiera. La voluntad está escrita, la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad como está escrito en la tierra, en la Biblia, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en nuestras vidas. Que nuestra oración debería de ser, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Pero tú tienes que conocer al Señor para hacer su voluntad. Tienes que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Pues primero, arrepiéntete, cree en Jesús, síguele, obedece su palabra, conoce el Antiguo Testamento para que veas la historia de Dios, porque la historia de la humanidad es estar en Cristo. El futuro de la humanidad es estar en Cristo, amigos. Porque si no estás en Cristo, no vas a poder avanzar. Él es bueno con nosotros. Pero no debería de bastarte que Dios es bueno contigo porque te ha ido bien. Pues estamos en un país donde ahí la llevamos. Pero un día se va a desatar la violencia, se va a desatar el caos, va a haber carestía, va a haber opresión. Entonces vas a querer buscar al Señor y no lo vas a hallar, no lo vas a encontrar. Porque el Señor está siempre hablándonos en su palabra. Siempre nos está hablando. Él es la sabiduría. Y miren, aquí quiero explicar donde dice el Señor en su palabra, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Así estoy bien. Yo voy a la iglesia y lo que me diga el Padre. No, ¿hasta cuándo van a oír la simpleza? No sean simples. Busquen al Señor, lean la Biblia. No sean mentirosos, porque mucha gente me dice, yo leo la Biblia y no saben nada. No saben hablar, no saben dar un buen entendimiento de lo que dice la Biblia. ¿Cómo es posible que leas la Biblia y tú sigas adorando ídolos? Ni siquiera conocen los mandamientos de Dios. Pues no sé cómo leen la Biblia. Hay que escudriñarla. Esto es ser un hombre simple.
que no le toma importancia a las cosas de Dios. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. ¿Cuántos se burlan de la palabra de Dios? Eres un cristianito. Dios, o sea, no le toman importancia. Desprecian la palabra de Dios y se burlan. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Hay gente insensata que desprecia la ciencia de Dios. La ciencia de Dios es la Biblia, es la sabiduría de Dios, es la palabra de Dios. No la conocen, no la entienden. Y muchos aborrecen esa sabiduría. Porque el principio de la sabiduría del hombre es el temor al Señor, el respeto a Dios. Y hay muchos que no respetan a Dios y son insensatos. Estos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La enseñanza es la palabra de Dios, es la ciencia de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Y Dios dice, vuélvase a mi reprensión, porque Dios nos reprende a los humanos a través de su palabra. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Dios derrama su espíritu. El espíritu de Dios es la misma palabra. Todos la van a conocer, todos van a oír. La gloria de Dios se derramará en toda la tierra. A todos Dios los va a hacer partícipes. Y en la condenación del hombre será su destino por no haber creído, por haber despreciado. Vendrá a juicio. Y el Señor así lo dice. Vuélvase a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. No quiere decir que, Dios puso su espíritu en mí, no, su mismo espíritu es la misma palabra. Porque el Señor te ha hablado, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha llegado. El Señor ha dicho, por cuanto llamé. ¿Cuántas veces el Señor ha llamado a muchas personas al arrepentimiento, a seguir a Cristo? Y estas personas no quisieron oír. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en tu calamidad. Y me burlaré cuando te viniere lo que temes. Porque sí, la gente tiene temor. Cuando vino la pandemia, la gente tenía temor. Corría. Ahorita ya otra vez está igual. No tiene miedo. Es temeraria la gente. Pero va a venir el momento difícil. Viene otra nueva pandemia. La pandemia X. Vienen más guerras, va a aumentar la guerra, se está extendiendo. Japón se está preparando para la guerra, amigos, contra China. China está preparando una invasión contra Taiwán. Esto se va a poner color de hormiga, amigos. Los países europeos también se están preparando para la guerra, están llamando al ejército otra vez. Países que ya no tenían ejército están llamando al ejército, preparándose. Entonces cuando venga lo que teme el hombre, Dios se va a reír. Dice, y me burlaré cuando les viniere lo que temen. Cuando viniere como una destrucción lo que temes, y tu calamidad llegare como un torbellino. ¿Cómo llegó Vladimir en Crimea y luego se extendió hasta Ucrania y ahora está ahí la guerra? ¿Ustedes creen que ahí está bien? ¿Creen que la gente no tiene temor? ¿Por qué vino esto a la tierra? Porque Dios llama la atención. Dios quiere que te arrepientas. No importa si mueres. Va a venir la guerra, pero que estés seguro en Cristo. Cuando viniere como una destrucción lo que temes, ¿cuántos temían a la guerra? ¿Temían los de Ucrania en la guerra?
Ahorita que estamos acá en México, que no hay guerras, hay solamente conflictos internos con el gobierno, con los narcos. Otros países viven contra los terroristas como Israel. Pero cuando ya es una guerra grande, amigos, como la que está pasando en Ucrania, amigos, esta Navidad puede ser la penúltima o la última. Y muchos no van a festejar Navidad. Hablando un poco de eso. Cuando viniere como una destrucción lo que temes, y tu calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre ustedes viniere tribulación y angustia. Estamos hablando acerca de que va a llegar el día de la tribulación y la gran tribulación. Una gran angustia porque se van a desatar la ira de Dios, sus juicios. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. No respetaron al Señor. No quisieron escuchar al Señor. No buscaron su consejo, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. La reprensión del Señor es siempre la exhortación a arrepiéntete. Ya no peques más. Siempre lo ha dicho el Señor. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Como los psicólogos que dicen que no tiene nada de malo exhibirse desnudo, que es algo muy bonito. Estaba viendo, ayer vimos que estaba en la televisión el programa de Cosas de la Vida, y hablaban acerca de un hombre que se exhibía así en su casa, se desnudaba y se exhibía, y los vecinos lo veían, y la justicia no puede hacer nada porque está en su casa. Y los psicólogos decían que es algo precioso, que es algo que debían experimentar. Miren nada más qué forma de pensar. Y eso que son psicólogos. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Eso es lo que va a suceder con ellos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere al Señor, el que oyere la palabra de Dios, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aunque el mal viniere, no tendremos temor, porque estaremos confiados en el Señor que nos defenderá. Y aún si Él no hace nada por nosotros, estaremos seguros en Cristo. ¿Por qué? Porque Él prometió guardar nuestras almas. Tal vez este cuerpo sufra en esta tierra, tengamos que sufrir alguna situación, pero nuestra alma está segura en Cristo. Muchas gracias por haber escuchado. Dios les bendiga. Mediten en la palabra del Señor. No se crean de las mentiras. No todo lo que oigas es verdad. Hay mucha palabra de hombre. Tenemos que hablar de la Biblia. Dios te bendiga. Nos vemos en otro capítulo.